Antes de empezar, dé un like a este video, suscríbase al canal y active la campana para no perderse ningún contenido sobre la fe, la espiritualidad y los grandes misterios de la vida. Y no olvide compartirlo con sus seres queridos, porque este mensaje puede llevar consuelo y esperanza a muchos corazones. El Padre Pío de Pietreucina fue uno de los santos más extraordinarios del siglo XX. Nacido en 1887 en la pequeña ciudad de Pietreucina, Italia, llevó los estigmas de Cristo durante 50 años. Tenía el don de la bilocación, de leer las almas y mantenía un contacto constante con el mundo espiritual. Pero entre todos sus dones místicos había algo aún más impresionante: su capacidad para ver más allá del velo que separa este mundo del siguiente. Durante su vida, el Padre Pío habló en numerosas ocasiones sobre lo que experimentan las almas de los difuntos, cómo permanecen conectadas con sus seres queridos y lo que realmente sucede al otro lado. Sus testimonios son tan poderosos que aún hoy siguen impactando a millones de personas en todo el mundo. Y lo más impresionante es que sus revelaciones son totalmente coherentes con la doctrina católica y con los relatos de otros santos y místicos a lo largo de la historia. Para entender lo que el Padre Pío reveló sobre cómo las almas ven a sus familias, primero debemos comprender su visión de la muerte. Para la mayoría de las personas, la muerte es un muro insuperable, una separación definitiva. Pero para el Padre Pío, la muerte era solo una puerta, un paso de un estado de existencia a otro. El Padre Pío solía decir que la muerte no es el final, sino un nuevo comienzo. Explicaba que cuando dejamos este mundo, nuestra alma no deja de existir ni pierde la conciencia. Al contrario, la conciencia se expande de maneras que ni siquiera podemos imaginar mientras estamos atados a este cuerpo material. Una de las revelaciones más conmovedoras de Padre Pío era sobre cómo las almas mantienen su identidad, sus afectos y su preocupación por aquellos que dejaron en la tierra. A menudo recibía visitas de almas del purgatorio que venían a pedirle sus oraciones, y a través de estas experiencias místicas aprendió mucho sobre la realidad de la vida después de la muerte. El santo capuchino explicaba que existe un velo entre nuestro mundo y el mundo espiritual, pero que ese velo no es impenetrable. Las almas de los que se han ido pueden, en cierto modo, ser conscientes de lo que les sucede a sus seres queridos. Sin embargo, esa percepción no ocurre de la misma manera que vemos las cosas aquí en la tierra. Es algo mucho más profundo, más espiritual. Según el Padre Pío, las almas no necesitan ojos físicos para ver. Tienen una percepción espiritual que va mucho más allá de nuestros 5 sentidos. Es como si pudieran sentir, intuir e incluso compartir las emociones y experiencias de sus seres queridos de una manera que trasciende el espacio y el tiempo. Pero aquí viene algo importante que el Padre Pío siempre enfatizaba. La forma en que las almas perciben a sus familias depende mucho del estado en el que se encuentren. Un alma que está en el cielo, en plena comunión con Dios, tiene una visión muy diferente a la que está en el purgatorio, aún pasando por su purificación. Y estas diferencias son fundamentales para comprender toda la verdad sobre este misterio. El Padre Pío también reveló que existe una comunión de los santos, una unión mística entre todos los bautizados, ya sea que estén vivos en la tierra, en purificación en el purgatorio o glorificados en el cielo. Esta comunión no se rompe con la muerte. De hecho, en cierto modo, se intensifica. Es a través de esta comunión que las almas mantienen su conexión con aquellos a quienes amaron en la tierra. Una de las experiencias más frecuentes en la vida del Padre Pío era su contacto con las almas del purgatorio. Veía a estas almas, hablaba con ellas y rezaba intensamente por su liberación.
y a través de estos encuentros místicos aprendió mucho sobre cómo estas almas perciben a sus familias en la tierra. El Padre Pío explicaba que las almas del purgatorio sienten una profunda nostalgia por sus seres queridos, mantienen todo el amor que tenían cuando estaban vivas, pero ahora ese amor está purificado, libre del egoísmo y las imperfecciones que marcan nuestros afectos terrenales. Es un amor más puro, más intenso, más verdadero. ¿Saben estas almas lo que está pasando con sus familias? Según el Padre Pío, sí y no. Tienen una percepción, especialmente cuando sus seres queridos rezan por ellas o cuando hay momentos importantes en la familia. Pero esa percepción no es completa como lo sería si estuvieran físicamente presentes. Es más bien una intuición espiritual, un sentimiento profundo. Lo que más impresionaba en el testimonio del Padre Pío era su descripción del sufrimiento de estas almas. No un sufrimiento físico, sino el dolor de estar separadas de Dios y de no poder ayudar activamente a sus familias. Ven las dificultades, las tentaciones, los peligros a los que se enfrentan sus seres queridos, pero no pueden intervenir directamente. Solo pueden rezar y esperar que sus oraciones y las oraciones de los vivos las liberen del purgatorio. Una conmovedora historia contada por el Padre Pío era la de una madre que había fallecido y dejado hijos pequeños. Esa alma se le apareció al santo en varias ocasiones, angustiada no por su propio sufrimiento en el purgatorio, sino por la preocupación por sus hijos. Podía sentir cuando lloraban por ella, cuando pasaban necesidades, cuando se desviaban del camino del bien, y todo lo que podía hacer era rezar y suplicar las oraciones de Padre Pío. Pero Padre Pío también traía un mensaje de esperanza. Decía que las oraciones de los vivos tienen un inmenso poder para ayudar a estas almas. Cada misa ofrecida, cada rosario rezado, cada limosna dada en intención de estas almas acelera su purificación y al mismo tiempo atrae bendiciones para la familia en la tierra. El santo capuchino reveló algo aún más impresionante. A menudo, cuando rezamos por nuestros difuntos, ellos ya están en el cielo intercediendo por nosotros. Y nuestras oraciones, que pensábamos que eran para ayudarlos, en realidad regresan a nosotros en forma de gracias y protección. Es un círculo de amor que trasciende la muerte. También explicaba que las almas del purgatorio desean ardientemente que sus familias vivan en estado de gracia, que se confiesen, que reciban los sacramentos, que vivan vidas santas. Porque saben, con una claridad que nosotros no tenemos, el valor eterno de esas elecciones y las terribles consecuencias de una vida vivida lejos de Dios. Si las almas del purgatorio mantienen una conexión limitada con sus familias, ¿qué decir de aquellas que ya han alcanzado el cielo? El Padre Pío tenía una visión maravillosa al respecto, que compartía a menudo con sus hijos espirituales. Según el Padre Pío, las almas que están en el cielo ven a Dios cara a cara, y en esa visión beatífica ven todo lo que Dios quiere que vean, incluyendo lo que les sucede a sus familias en la tierra. Pero aquí está el punto crucial. Lo ven todo a través de los ojos de Dios, con el amor de Dios, con la sabiduría de Dios. Esto significa que no sufren al ver las dificultades de sus seres queridos. El Padre Pío explicaba que no de la misma manera que sufriríamos aquí. Las almas del cielo tienen una comprensión perfecta del plan de Dios. Saben que Dios puede sacar bien incluso de las peores situaciones. Confían completamente en la providencia divina. Sin embargo, esto no significa que sean indiferentes. Todo lo contrario. El Padre Pío aseguraba que los santos del cielo, especialmente nuestros seres queridos que han alcanzado la gloria eterna, rezan constantemente por nosotros. Son nuestros intercesores más poderosos, después de María y de los santos oficialmente reconocidos por la Iglesia.
Una revelación particularmente conmovedora del Padre Pío era sobre los padres que están en el cielo. Decía que estos padres siguen cuidando de sus hijos incluso después de la muerte. Inspiran buenos pensamientos, alejan los peligros e interceden en momentos de tentación. Su protección es real y eficaz, aunque invisible. El santo capuchino contaba casos de personas que, en momentos críticos de sus vidas, sintieron una presencia protectora, una inspiración repentina que las salvó de un peligro o las alejó de un pecado grave. Y muchas veces, en oración, recibía la revelación de que esa protección provenía de un ser querido que ya estaba en el cielo. Pero el Padre Pío también advertía: no debemos intentar comunicarnos directamente con los muertos a través de prácticas espiritistas u ocultistas. Esto es extremadamente peligroso y contrario a la voluntad de Dios. El camino correcto es pedir su intercesión a través de la oración, confiando en que Dios, en su bondad, les permita ayudarnos de acuerdo con su santa voluntad. Explicaba que cuando pedimos la intercesión de nuestros seres queridos fallecidos de la manera correcta, a través de la oración cristiana, simplemente estamos reconociendo que forman parte de la comunión de los santos. Les pedimos que presenten nuestras necesidades a Dios, al igual que pedimos oraciones a un amigo vivo. El Padre Pío tenía una devoción especial por los ángeles de la guarda, pero también reconocía que nuestros seres queridos en el cielo pueden desempeñar un papel similar en nuestras vidas, solía decir. No lloren por los que se han ido santamente, ahora están más cerca de ustedes que nunca. A través de sus experiencias místicas, el Padre Pío también reveló lo que las almas más desean ver en sus familias aquí en la tierra. Y esta es quizás una de las lecciones más importantes que podemos extraer de sus enseñanzas. En primer lugar, las almas desean ver a sus familias viviendo en estado de gracia, es decir, libres del pecado mortal y en amistad con Dios. El Padre Pío repetía constantemente que, al otro lado del velo, las almas comprenden perfectamente que nada en este mundo importa si perdemos nuestra alma. Todas las riquezas, todos los éxitos, todos los logros terrenales no son nada en comparación con la salvación eterna. Por eso, cuando un alma del purgatorio o del cielo ve a su familia, su mayor alegría es darse cuenta de que sus seres queridos están en el camino de la santidad, y su mayor tristeza, o en el caso de las almas del cielo, su mayor preocupación en la oración es ver a sus seres queridos alejarse de Dios. El Padre Pío contaba que muchas almas venían a pedirle sus oraciones, no por ellas mismas, sino por sus familiares vivos que estaban en peligro espiritual. Un alma podía estar sufriendo en el purgatorio, pero su mayor angustia era ver a un hijo o una hija viviendo en pecado, corriendo el riesgo de la perdición eterna. Según el santo, las almas también desean profundamente ver a sus familias unidas en el amor. Las divisiones familiares, las peleas, los resentimientos que nos parecen tan importantes, aquí se ven desde el otro lado como tragedias espirituales. Las almas comprenden que el tiempo en la tierra es corto y que desperdiciarlo en conflictos es una pérdida irreparable. Padre Pío reveló que muchas almas le piden que transmita mensajes de perdón a sus familias. Ven con dolorosa claridad cómo sus propios errores en vida contribuyeron a las divisiones familiares y ahora desean ardientemente que haya reconciliación entre aquellos que dejaron. Otro deseo profundo de las almas es ver a sus familias practicando la caridad. El Padre Pío explicaba que al otro lado comprendemos que el único tesoro que realmente llevamos con nosotros son las obras de amor que hemos realizado. Las almas quieren ver a sus familias ayudando a los pobres, consolando a los afligidos, practicando las obras de misericordia.
Las almas también desean ver a sus familias rezando, especialmente rezando juntas. El Padre Pío tenía una devoción especial por el rezo del rosario en familia. Decía que cuando una familia reza unida, atrae una protección especial del cielo y fortalece los lazos que ni siquiera la muerte puede romper. Un punto que el Padre Pío enfatizaba constantemente era sobre la misa. Las almas comprenden al otro lado el valor infinito del santo sacrificio de la misa. Desean ardientemente que sus familias participen en la misa dominical, que reciban la comunión en estado de gracia, que vivan los sacramentos, porque saben que es allí, en la Eucaristía, donde encontramos la fuerza para las batallas espirituales de la vida. Una pregunta que mucha gente le hacía a Padre Pío era: ¿pueden nuestros seres queridos fallecidos enviarnos señales? ¿Pueden hacernos saber que están con nosotros? La respuesta del santo era a la vez cautelosa y esperanzadora. Padre Pío creía que Dios, en su misericordia, a veces permite que las almas se manifiesten de manera sutil para consolar a sus seres queridos o para pedir oraciones. Pero siempre advertía contra la búsqueda obsesiva de señales o el intento de forzar las comunicaciones con el más allá a través de prácticas espiritistas. Según el Padre Pío, las verdaderas señales del más allá suelen llegar de forma suave y natural. Puede ser un sueño particularmente vívido y consolador, una coincidencia significativa, una sensación de paz repentina, un perfume característico de la persona fallecida sin fuente aparente, o incluso una inspiración que nos lleva a rezar por esa alma. El santo compartía que a menudo, cuando pensamos de repente en un ser querido fallecido, sin motivo aparente, puede ser una señal de que esa alma necesita nuestras oraciones. Es como si hubiera una conexión espiritual que nos alerta para que recemos por ellos. Sin embargo, el Padre Pío siempre insistía en que lo más importante no es buscar señales extraordinarias, sino vivir de tal manera que podamos reunirnos con nuestros seres queridos en el cielo. Decía: no se preocupen tanto por saber si ellos pueden verlos. Preocúpense por vivir de tal manera que algún día puedan reunirse con ellos en la gloria eterna. Una de las historias más conmovedoras que contaba el Padre Pío era la de una mujer que había perdido a su hijo joven. Estaba consumida por el dolor y buscaba constantemente señales de que su hijo estaba bien. Padre Pío la consoló diciéndole que su hijo estaba en el cielo y que la mayor señal de amor que ella podía darle era vivir santamente y criar a sus otros hijos en el temor de Dios. El santo capuchino también hablaba de los sueños. Creía que Dios a veces utiliza los sueños para permitir encuentros consoladores entre los vivos y los fallecidos, pero advertía que no todos los sueños con un difunto tienen un profundo significado espiritual. A veces es solo nuestra nostalgia manifestándose. La clave es discernir a través de la oración y la orientación espiritual. El Padre Pío enseñaba que el verdadero consuelo no proviene de señales extraordinarias, sino de la fe. La fe nos asegura que nuestros seres queridos que murieron en estado de gracia están en el cielo o siendo purificados para el cielo. Y esa certeza de la fe debe ser suficiente para darnos paz. También reveló algo muy hermoso, que en el cielo ya no hay separación. Todos aquellos que se amaron en la tierra y alcanzaron el cielo estarán eternamente unidos en la presencia de Dios. Y en esa unión ya no habrá lágrimas, ya no habrá dolor, ya no habrá nostalgia. Será la plenitud de la alegría y del amor. Las revelaciones de Padre Pío sobre cómo las almas ven a sus familias desde el más allá nos traen un profundo mensaje de esperanza y también de responsabilidad.
Esperanza porque la muerte no es el fin de nuestras relaciones con aquellos a quienes amamos. Responsabilidad, porque la forma en que vivimos importa no solo para nosotros, sino para todos aquellos que nos aman, tanto en esta vida como en la próxima. Padre Pío nos enseñó que debemos vivir cada día con la conciencia de que estamos rodeados por una nube de testigos, como dice la carta a los Hebreos. Nuestros seres queridos fallecidos, los santos en el cielo, los ángeles, todos nos animan, rezan por nosotros y esperan que tomemos las decisiones correctas. Pero sobre todo, el Padre Pío nos recordó que todo se reduce a una verdad simple, pero profunda. Fuimos creados para el cielo. Esta vida es solo un paso, una prueba, una preparación para la eternidad. Y el mayor regalo que podemos dar a nuestros seres queridos, tanto vivos como fallecidos, es vivir de tal manera que todos podamos reunirnos algún día en la presencia de Dios. Por eso debemos cultivar la fe, la oración y la práctica del bien, manteniendo nuestros corazones unidos, incluso cuando enfrentamos desafíos o distancias físicas. Las oraciones por las almas del purgatorio son poderosas y pueden acelerar su purificación, además de traer bendiciones a nuestras familias. Recuerda siempre, soñar con quienes ya se han ido es una señal de conexión espiritual y amor que trasciende la muerte. Pero no te aferres solo a estas señales, vive en un estado de gracia, cultivando el amor, el perdón y la unión, para que algún día podamos encontrarnos con nuestros seres queridos en la gloria eterna. Si esta enseñanza ha tocado tu corazón, deja tu like, suscríbete al canal para recibir más mensajes de fe y espiritualidad, y comparte este mensaje con quienes necesitan consuelo. Muchas gracias por estar aquí y que la paz de Dios esté contigo. Únete a nuestra comunidad espiritual y sigue creciendo en la fe y el amor, sabiendo que nunca estamos solos, ni aquí ni allá.